Muy bienvenidas y bienvenidos a la cita de hoy, que es la segunda conferencia del ciclo que hemos iniciado el pasado miércoles a propósito de la exposición Sigmar Polke o Goya Sigmar Polke que tenemos abierta en el museo desde el 26 de noviembre. Inició este ciclo, como recordarán, Gloria Moure, la comisaria de la exposición. Se trata, como bien saben ustedes, de un autor que se puede calificar, ¿no?, como un rebelde social, alguien que vuelca en su trabajo una y otra vez inquietudes sociopolíticas de su época y de la memoria histórica de su país. Y a un ciclo de conferencias sobre un asunto así no podía faltar Julia Ramírez Blanco, quien se ha ocupado reiteradamente de lo que es esa conexión entre el activismo político y el activismo cultural, con muy diversos ejemplos. También de las formaciones alternativas o utópicas, ¿no?, de grupos de artistas, por ejemplo, con un libro que publicó sobre las colonias de artistas en el siglo XIX. En el 23 publicó también un libro sobre el movimiento 15M en cuanto a un movimiento performativo, y es verdad que la performatividad forma parte muy centralmente de ese movimiento político que nos acompañó. Y, en fin, alguien que ha caracterizado su no muy larga, por su juventud, trayectoria académica, pero con mucho arraigo y con muy buen hacer. Se ocupa asimismo de esto que se ha dado en llamar las ecologías críticas, es decir, ese compromiso por parte de la cultura literaria, pero la cultura artística igualmente, con la ecología, al modo de Jorge Richman, ¿no?, y entre los mayores, y ella, o Modesta Di Paola, ¿no?, entre los más jóvenes. Y, en fin, es un trabajo, como les digo, muy valioso, que le ha permitido disponer de un contrato como investigadora Ramón y Cajal en la Universidad Complutense actualmente, después de haber pasado por varias universidades, entre las que se encuentra la Central de Barcelona, y como visitante en diversos lugares, en París, en Nueva York, en Princeton, ha estado también como investigadora. En fin, que es un honor contar con ella, escuchar además una voz de la investigación joven, y para hablar de algo tan característico del autor que nos ocupa como lo carnavalesco. El título de su conferencia es El mundo al revés, ¿no?, ese valor de la inversión, tratado a porfía en la tradición artística de todos los tiempos. Pensemos en autores como Caló, como Watteau, entre nosotros Goya, Gutiérrez Solana, Max Beckmann entre los alemanes. Algo, como les digo, muy central, y que precisamente nos va a ayudar a ver esa faceta de Polke en un contexto más amplio, cosa que será muy de agradecer. Así que eso es lo que quería decir. Sobre todo, muchas gracias, Julia, muchas gracias a ustedes por su presencia, y escuchamos a nuestra invitada. ¿Esto? ¿Sí? Lo puedo quitar, ¿eh? Si prefieren, lo puedo quitar. Leo bien, ¿eh? Es un poco, lo tenía un poco como por compensar estas, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Muchas gracias, Javier Arnaldo, por esta cariñosa presentación y por la invitación a formar parte de este ciclo. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy, dispuestos a entrar en esta especie de revisión de Polke,
en la cual vamos a hacer un pequeño recorrido por las dimensiones carnavalescas de su trabajo y también de su vida, porque la biografía también aporta claves para comprender el trabajo de los artistas. Y esta revisión que vamos a plantear es una revisión que tiene fundamentalmente dos grandes bloques. Por una parte, la juventud contracultural de Sigmar Polke, entendida como un carnaval perpetuo, y por otra parte, el periodo de madurez, en el cual Polke va a pasar a hablar de las transformaciones sociales repentinas y radicales a través del lenguaje de lo carnavalesco. Goya también tuvo estas dos lecturas de lo carnavalesco a lo largo de su trayectoria, de fiesta popular y de crítica del sinsentido social. Pero bueno, no vamos a adelantarnos y comencemos con la juventud contracultural de Sigmar Polke. Polke, como quizás muchos ya saben, había nacido en Silesia en 1941 y en 1945, junto con su familia, había emigrado a la que en aquel momento era la Alemania del Este, que formaba parte del bloque comunista. Más adelante volverían a emigrar en 1953 al bloque de la Alemania capitalista, cuando Polke tenía 12 años. Y su formación artística comenzaría unos años después como aprendiz de artesano de vidrieras primero, y después enrolaría en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, donde ya se inclinó tempranamente por la pintura, donde fue alumno en la época en la que estaba gente como Joseph Beuys, el gran maestro de ceremonias del arte contemporáneo, y donde recibió la influencia de Fluxus, que era una corriente artística que en aquellos momentos tenía mucha influencia en Düsseldorf y que estaba caracterizada por el humor, por la burla, por el juego y por el deseo de fundir arte y vida a partir de maneras de intervenir en ambas de manera lúdica y juguetona. En ese sentido, podemos ver quizás una influencia en algunas primeras aproximaciones performativas que tendrá Sigmar Polke, aunque bueno, Polke va a tener una performatividad que tiende a ser bastante discreta, llevada a cabo en el espacio privado de su estudio, como este autorretrato en el cual, como parte de una serie de imágenes de palmeras, Polke se disfraza él mismo de palmera. Y le vemos aquí posando en una serie de fotos realizada en colaboración con el artista Christoph Kohlhofer, en la cual aparece vestido de palmera y en la cual este disfraz también de palmera parece como si Polke estuviese queriendo disfrazarse de un elemento de sus propios cuadros, porque las palmeras serán un elemento también frecuente en su iconografía y en sus cuadros, en los cuales también tiende a repetir algunos elementos que aparecen obsesivamente a lo largo de toda su trayectoria. Tras pasar una década, la década de los años 60, estudiando y viviendo con su familia en Düsseldorf, porque tuvo hijos bastante tempranamente, decidió marcharse a Múnich, donde, rompiendo con esta forma de vida más familiar, pasaría a insertarse en el ambiente bohemio de la ciudad. Y es un momento en el que Alemania, quizás ustedes recordarán, en los años 70 Alemania estaba inmersa en una serie de corrientes contraculturales que a su vez estaban vinculadas con todo un movimiento global de cuestionamiento de valores tradicionales ligados al trabajo y a la familia y que se estaba manifestando, entre otras cosas, en formas de experimentación vital y sensorial y también en experimentos de vida colectiva, el movimiento de las comunas. No les estoy contando esto como un simple marco contextual, sino que estoy hablando de ello porque hay una relación indivisible entre nuestras historias personales y la historia con mayúsculas, y Polke, como todos nosotros, forma parte de estos movimientos históricos a la vez que está tramando el relato de su propia vida personal. Y en 1972, cuando tenía 31 años, decidió abandonar Múnich junto con la que por aquel entonces era su pareja, la artista Mariette Alhus, y junto también con un alumno, amigo y colaborador llamado Achim Duchow. Alquilan todos ellos juntos varios edificios de un terreno que está situado en un pueblo del Bajo Rin llamado Gaspelhof y donde permanecerían hasta 1978.
Sin embargo, en palabras de la historiadora del arte Petra Lange-Berndt, que es una de las grandes estudiosas de este primer periodo de Sigmar Polke, a lo largo de los años, y aquí cito a Lange-Berndt, lo que había comenzado como una situación de compartir una granja con amigos se convirtió cada vez más en un experimento de formas de vida alternativa. Los espacios de esta casa abierta estaban efectivamente abiertos a dar la bienvenida a todo el mundo, incluso cuando Polke estaba fuera en uno de sus muchos viajes a Afganistán, Pakistán, Nueva York, Sicilia o Brasil. Muchas veces había personas que se unían y pasaban varios días allí viviendo con ellos. Y a la comunidad van también su exmujer, sus hijos, creadores de distinto tipo o periodistas. Y por periodos de tiempo no permanentes, pero extendidos, también se instalan allí artistas de renombre como Gilbert and George, el dúo de artistas de Gilbert and George, Julian Schnabel, Candida Hofer, Lothar Baumgarten o Dan Flavin. Y aunque la comunidad tiene su figura dominante en Sigmar Polke, se trata de una dominación más basada en el carisma y en el juego. Y de hecho Lange-Berndt refiere a la referencia de John Waters, el cineasta norteamericano, destacando la importancia del humor y del exceso carnavalesco, que estaban vinculados a su vez también con una tradición muy importante en la zona en la que estaba situándose Polke, que es la tradición del carnaval de Colonia, de la cual hablaremos un poco más adelante. Es en esta casa comunal de Gaspelhof donde vemos donde tiene lugar la situación que genera este particular retrato del artista Sigmar Polke, en el cual aparece vestido con una piel de serpiente, es una piel de serpiente real y con una serie de joyas, en imágenes que forman parte de lo que fue una particular performance que tuvo lugar un día en la comunidad. La performance tenía que ver con una serie de pasos relacionados con esta fantasía de devenir animal, que por otro lado también es un elemento que se ha señalado como uno de los elementos reiterados del carnaval. En primer lugar, dos artistas de la comunidad, Katharina Sieverding y Mariette Althaus, que como recordábamos esta última era la pareja del artista, ambas bañaron a Polke y le vistieron solamente con la piel de serpiente. Después de eso, Polke se deslizó sinuosamente a los pies de ambas mujeres y comenzó a reptar por la casa como si fuese una serpiente, estirándose en un momento dado perezosamente, de una manera casi como si fuese una odalisca, por encima de la alfombra persa que había en la casa. Y es este momento el que están recogiendo la serie de fotografías que os estoy mostrando. Finalmente, Polke abandonó el interior doméstico y todavía con este personaje, siguiendo en el personaje de la serpiente, empezó a adentrarse en el prado y en el terreno de la granja, siempre reptando con este rol. Tenemos más imágenes, aunque tampoco hay tantas, de este periodo. Tenemos más imágenes que reflejan este ambiente lúdico de la comunidad, como por ejemplo también este retrato del artista subido a un árbol y vestido de nuevo con pantalones de piel de serpiente. Vemos como la serpiente es un elemento que aparece una y otra vez y que va a continuar apareciendo a lo largo de la trayectoria de Polke. Y de hecho es significativo que la primera retrospectiva que se dedicó al artista alemán, el catálogo estaba encuadernado en una imitación de piel de serpiente. También tenemos imágenes de una fiesta de Nochevieja, las Navidades de 1973, en la comunidad, donde vemos a todos los invitados disfrazados y donde de nuevo aparece esta piel de serpiente, ¿no? Y esta voluntad de transformarse. Yo soy muy partidaria de la fuente de conocimiento que esconde la anécdota, pero esto va más allá de la anécdota, y es que estos disfraces también se relacionaban de manera íntima con el trabajo de Polke. Aquí le vemos, por ejemplo, vistiendo una especie de larga túnica o larga capa que le da un aspecto casi ceremonial, que está hecha a partir de una tela, que es la tela de insultos.
La tela de insultos es una obra de Sigmar Polke que más adelante sería expuesta de manera independiente en 1976 y que consiste en una serie de telas cosidas entre sí donde aparecen distintos insultos en alemán escritos con la caligrafía del artista. Es decir, lo que podemos ver aquí en esta imagen es que Sigmar Polke estaba probando algunas de sus obras sobre su cuerpo de manera performativa, en una performance casi secreta en el ámbito de su estudio o en un ámbito donde solamente había amigos, antes de sacar estas imágenes como obras individuales que fuesen a ser expuestas en público. Los años 70 de la carrera de Sigmar Polke son unos años que durante mucho tiempo han recibido poca atención porque son unos años en los que parecía haber abandonado prácticamente el terreno de la pintura. Pero son unos años que, sin embargo, fueron muy creativos para el artista y en los cuales desarrolló un ciclo de imágenes relacionadas en técnica mixta sobre papel, imágenes de gran formato, que recibieron a principios de los años 2000 una gran exposición recuperándolos y que hoy forman parte de manera clara del canon más importante de trabajos de Polke. En estas obras vemos de nuevo también este espíritu lúdico y este espíritu carnavalesco, como por ejemplo en esta imagen de Mao, donde vemos una aproximación mucho más iconoclasta de la que podemos encontrar en trabajos similares de otras obras del pop art. Por ejemplo, Andy Warhol había realizado imágenes de Mao, así como imágenes de Marilyn Monroe, entendiéndolo como un icono pop entre muchos otros, ¿no?, que forman parte del lenguaje visual que nos rodea a través de la prensa y de los medios de masas. Sin embargo, Warhol apenas había alterado la imagen de Mao Zedong y, sin embargo, Polke le pone un gesto así como femenino, seductor. Está un poco burlándose, aunque tampoco queda muy claro cuál es la manera en la que se está posicionando un artista que tenía una actitud muy ambivalente y muy lúdica con respecto a las grandes ideologías, porque hemos de recordar que Sigmar Polke había crecido en la Alemania comunista. Luego habían huido de la Alemania comunista con su familia y se habían instalado en la Alemania capitalista, la cual también le había defraudado y por tanto Polke es una persona que se sitúa con una actitud un poco distante con respecto a las grandes ideologías. La serie que realiza en los años 70 tiene un título que es un título que remite mucho al marxismo, pero que en este contexto de Polke resulta mucho más ambiguo de lo que nos habría resultado en otros casos. El ciclo de obras que realiza en los años 70, a partir de 1974 y hasta el final de la década, se titula We Petty Bourgeois, que se traduce como Nosotros, pequeño burgueses. Entonces, bueno, aquí ya hay también una cierta ambigüedad ya desde el título, ¿no? La expresión pequeño burgués es una expresión que tiende a ser derisoria, pero coloca la primera persona del plural, o sea, Polke está diciendo yo también soy un pequeño burgués, nosotros también somos pequeños burgueses, ¿no? Y esta serie de trabajos realmente ha recibido muchas interpretaciones, como por ejemplo la idea de que está representando distintas alternativas contraculturales, de las cuales él mismo formó parte, pero también esta interpretación se apoya en la idea de que, bueno, en el dato, de que Polke estaba utilizando para estas imágenes fuentes visuales que fundamentalmente provenían de la prensa underground y del cómic underground. Pero también podemos pensar que quizás no estaba siendo tan optimista con respecto a las escenas que está retratando. Esto ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, porque también a medida que va avanzando la década, estas alternativas contraculturales van siendo agotadas y también las va abandonando Polke en el contexto de su propia vida al final de la década. Vemos de nuevo escenas que remiten a algunos de sus símbolos queridos. Aquí, por ejemplo, está la serpiente. Y también es importante resaltar la actitud performativa que tiene lugar cuando Polke inaugura estos trabajos en el contexto de la galería. Un amigo del galerista, Tony Gerber, describe la inauguración de esta serie en el contexto galerístico como un evento en el que de manera voluntaria el artista y sus amigos buscaron provocar el escándalo. Y yo les voy a leer la cita.
La inauguración se convirtió en un enorme y odioso escándalo que tenía el propósito de hacer justicia al título de la exposición, We Petit Bourgeois, Comrades and Contemporaries, nosotros, pequeño burgueses, camaradas y contemporáneos. El bullicioso jolgorio provocó daños y lesiones. Después incluso se hablaría de petardos o cargas explosivas, y estas se extendieron de la galería a los restaurantes cercanos. Y al parecer esta actividad continuó con entusiasmo en un club nocturno hasta que finalmente alguien llamó a la policía. Bueno, esto claramente era no tanto una fiesta que se había ido fuera de control, sino un statement que tenía que ver con los propios trabajos. Veamos los propios trabajos. En las obras en sí, Polke estaba trabajando con técnica mixta y estaba generando imágenes complejas de muchas capas, tal y como le caracteriza en su trabajo, que reflejaban interpretaciones del mundo que le rodeaba. Composiciones aderezadas con referencias a la actualidad, a la historia del arte, a la naturaleza, mezclando alta y baja cultura, y en algunas piezas, como habíamos visto con la serpiente, aparecen también elementos que serán reiterados. La segunda imagen de la serie, titulada Yornico, es una imagen en la cual vemos, y esto va a ser interesante, una pancarta, pero la vemos como si estuviese reflejada en un espejo. ¿La ven aquí? La imagen es una imagen de una manifestación, es una imagen derivada de una fotografía, y en la cual una multitud se está manifestando, reivindicando la creación de una Suiza comunista. Y bueno, este cuadro ha sido interpretado también con un sentido un poco paródico, un sentido un poco humorístico, que es algo que nunca abandona al trabajo de Polke, porque, claro, Suiza no es precisamente el país del mundo que uno se imagine como más comunista, ¿no? Hay como una percepción del país como un país rico, un país conservador, y por tanto esta obra podría tener también un sentido un poco paródico, ¿no? Pero quedémonos con esta frase del revés. Otras obras de la serie parecen cuestionar la percepción habitual del mundo. Esta obra se titula Can You Always Believe Your Eyes?, que sería traducido como Puedes siempre creer a tus ojos. Y en esta imagen vemos un truco de ilusionismo. Aquí está una mujer levitando, conducido por una imagen de un hombre que parece sacado de un cómic, y de hecho de fondo vemos viñetas de cómic en esta superposición de capas tan característica de Polke. La mujer está levitando. En esta otra imagen de la casa en el árbol, lo que tiende a estar en el suelo, que es una casa, está también como suspendido, ¿no? En un lugar que no le corresponde, en un lugar que está desafiando los sitios normales de una casa. Y de hecho, en esta otra imagen, titulada La pastilla, vemos también el sentido, parece condensar el sentido de todas estas escenas de percepción alterada relacionadas con la inversión. En la época en la que vive en la comunidad, Sigmar Polke estaba practicando de manera sistemática experimentos de alteración de su propia percepción a través de las drogas, tanto en la propia comunidad como en viajes lisérgicos por Pakistán y Afganistán. Petra Lange-Berndt refiere la importancia del interés de Polke por los químicos y habla de que incluso antes de su fase alquímica, que se inició en la década de 1980, Sigmar Polke estaba interesado por los productos químicos y no solo como materiales pictóricos. En el cuadro que ven en la pantalla, las pastillas derramadas aluden, como la portada del libro de artista que diseñó junto con su colaborador y compañero de la comunidad, Akim Dukow, aluden a las drogas psicodélicas, en particular al LSD-25, que había sido sintetizado por la corporación Sandoz en 1983 por el bioquímico suizo Albert Hofmann. Peel apunta a lo que Timothy Leary, que era una persona muy partidaria, un miembro de la contracultura norteamericano, defensor del LSD, Peel apunta a lo que Timothy Leary elogió como el espectáculo multicanal, multisensorial, multivisión de una ars energética visionaria. Esta alquimia de la mente, la psicodelia, la conciencia de que todo es una danza de partículas, podría desencadenarse tanto con la meditación budista como con las setas sagradas, el peyote o los productos químicos de un laboratorio.
Hablábamos antes del uso de textos al revés, como si estuviesen vistos a través de un espejo. Esta referencia parece clarificarse a partir de este cuadro de 1972 titulado Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, como siempre en Polke hay muchas capas que hacen difícil ver distinguir los motivos, pero aquí vemos, por ejemplo, una seta, aquí vemos otra seta, otras dos setas, y aquí está la oruga, que está fumando una pipa, que aparece en el famoso libro de Lewis Carroll, ilustrado por John Tenniel, y donde se muestra un mundo de absurdo. Polke hace aquí, en esta ilustración de Alicia, una evocación directa de los psicotrópicos, convirtiendo la seta de Alicia en una seta alucinógena que a su vez está punteada por sus famosos puntos blancos que forman parte también de algunos, eso es uno de los elementos distintivos del artista. El artista repetiría el motivo de la seta alucinógena, fundiéndola de nuevo con la metáfora del espejo a través de estos títulos escritos al revés, como si provenieran del otro lado del espejo de Alicia. De 1975 es este cuadro titulado Mu Nieltman Netoruprup, que es difícil de pronunciar y que es un texto que se lee al revés como Pupugoten Mantelheim De nuevo, esto es una alusión al mundo infantil en el que todo parece posible, y en este caso es una alusión a una canción popular para niños alemana que dice lo siguiente: un hombrecito está en el bosque, muy quieto y callado, lleva un abriguito de pura púrpura. Di, ¿quién puede ser el hombrecito que está en la selva solo con el abriguito de púrpura roja? El hombrecito está en la selva sobre una sola pierna y tiene en la cabeza un gorrito. Dime, ¿quién puede ser ese hombrecito que está en la selva solo con su gorrito? Y bueno, Polke está aquí haciendo referencia a una interpretación popular de este acertijo, como que el enano del bosque es en realidad una seta alucinógena, una amanita muscaria, y al mismo tiempo entonces la seta sería la causa del enanito del bosque y también el efecto, suponiendo ella misma el enanito del bosque. La manita muscaria es un hongo tóxico conocido porque en dosis adecuadas generaba efectos alucinógenos, lo cual era ampliamente conocido en la época de Polke y aparecía incluso en libros de amplia circulación en los contextos de la contracultura como The Anarchist Cookbook. Polke repetiría el motivo de la seta en distintas composiciones. Aquí, por ejemplo, la superpone con imágenes de nativos de pueblos originarios norteamericanos que aparecen como adorándola, pero la psicodelia, en el caso de Polke, es también un motivo estético que condiciona las maneras de representar y las maneras de utilizar el color. De hecho, el historiador del arte Dietrich Dideriksen interpreta esta época del trabajo de Polke dentro de lo que podría considerarse un arte psicodélico de los años 70, a través de trabajos como este que ven ustedes en la pantalla, con esta explosión de color. Dideriksen habla de que la evocación de los efectos sensoriales de drogas alucinógenas como el LSD sería llevada a cabo por el autor alemán a través de efectos como la descontextualización, la alteración de los contornos o la fragmentación. Y de hecho, este autor habla de cómo hay constantes alusiones al efecto inmersivo, abrumador y a la vez cómico de la experiencia psicodélica. Hablamos de lo cómico. Polke llegaría incluso a bromear acerca de sí mismo como una sustancia alteradora de la percepción, haciendo este dibujo, Polke como droga, Polke pulverizado en una pipa de cristal. Y bueno, el artista de hecho diría haber aprendido mucho de las drogas, afirmando que la lección más importante consistía en haberse dado cuenta de que la definición convencional de la realidad y la idea de una vida normal no significan nada. Como decíamos, estas expresiones se sitúan en el contexto de la contracultura alemana de los años 70. Aquí vemos carteles de los años 70, de festivales contraculturales de los años 70 en Alemania, porque bueno, siempre se piensa en la contracultura norteamericana y no tanto en otros contextos, donde también tuvo una expresión particular.
Y si bien este tipo de expresiones hay que situarlas en este contexto de los 70, y aunque Polke en la década de los años 80, en la década siguiente, dejaría atrás este tipo de exploraciones, pero continuaría con su fascinación por la inversión del mundo establecido y por el caos carnavalesco. De finales de los 70, marcando una conexión con ambas fases, es este trabajo titulado precisamente Carnaval, en el que incluye su propio retrato a través de distintos planos en los cuales él aparece en distintas situaciones y formando parte de distintas escenas, como si fuese un personaje inmerso en una celebración carnavalesca, tomando distintos disfraces y formando parte de distintas situaciones, todas ellas absurdas. El artista escribió lo siguiente, y esto creo que es una cita que nos puede ir acompañando durante toda la conferencia. El artista escribió: debemos crear un mundo de fenómenos libres e iguales, un mundo en el que por fin se permita a las cosas volver a formar relaciones liberadas de las ataduras de la causalidad servil propia de los libros de texto y de la estrechez de miras y de la acusación. Solo en estas relaciones es posible encontrar el verdadero significado y el verdadero orden de las cosas. Es decir, Polke está abogando por olvidar la lógica convencional, la lógica causal, a través de la cual interpretamos el mundo, para llegar así a la verdad, a una verdad oculta, a una verdad absurda que nos revela el funcionamiento del mundo. Pero el carnaval de esta imagen también se refiere probablemente a un carnaval literal. El Carnaval de Colonia, que es una festividad de gran importancia para la ciudad, que empieza a las 11:11 del día 11 del mes de noviembre, que es el mes 11 del año. En Colonia el carnaval tiene como dos fases y se suspende temporalmente durante el periodo de Adviento y de Navidad, retomándose de manera potente a partir del 6 de enero. Entre el llamado Jueves Gordo, Weiberfastnacht, y el miércoles de ceniza, Aschermittwoch, tiene lugar el carnaval callejero, que dura una semana y es también conocido como los Días Locos, y es un tiempo en el cual los habitantes de la ciudad toman el espacio público disfrazados. El carnaval es una fiesta de gran anclaje en Europa y que tiene manifestaciones similares en distintos contextos, tanto históricos como culturales. Sus raíces podrían estar en el festival primitivo que celebra el comienzo del Año Nuevo y el renacer de la naturaleza, pero también otras interpretaciones lo ligan al festival de Saturnalia de la antigua Roma, que buscaba recrear por unos días la Edad de Oro, un momento de abundancia material y de igualdad social que habría tenido lugar en una primera era de la humanidad, en una primera edad de la humanidad, bajo el reinado del dios Saturno. El filósofo y crítico literario Mikhail Bakhtin ha sido un intérprete del fenómeno del carnaval que ha sentado las bases de las teorizaciones de lo que conocemos como lo carnavalesco. En el libro que ven en la imagen, Rabelais y su mundo, y es también interesante destacar cómo Bakhtin era precisamente una persona herética del régimen soviético que encontraba un difícil anclaje en el sistema de las ideologías de la Guerra Fría. Bakhtin, en Rabelais y su mundo, analizaba la obra del autor medieval, Rabelais, proponiendo la noción del carnaval como una válvula de escape social y colectiva, como una pausa en la cual el orden social temporalmente se invierte y que permite, como dejando salir esa tensión, permite desahogar las frustraciones y los deseos reprimidos. Aunque el carnaval se celebra únicamente una vez al año, lo carnavalesco sería una continuidad, supondría una continuidad de este espíritu a partir de elementos de la cultura de la risa y de la subversión de la norma. Hay un libro muy recomendable de los historiadores del arte Víctor Stoichita
y Ana María Coderch, titulado El último carnaval, un ensayo sobre Goya, en el cual analizan las dimensiones carnavalescas del trabajo de Goya y particularmente de los caprichos, y en el cual también hablan de la influencia política, cultural y social del carnaval como manera de interpretar los acontecimientos históricos. Estos autores se refieren a cómo el carnaval podría definirse como la fiesta de la alteridad gozosa, la celebración del periodo de la deriva del universo, de la caída del orden. Su contrario, el desorden, triunfa y el propio cosmos se sumerge en el caos. Vemos este tipo de nociones a partir de imágenes como esta de Bruegel el Viejo, el combate entre el carnaval y la cuaresma, donde se retrata este umbral, este momento de transición entre carnaval y cuaresma, y donde estas nociones del mundo como un ente ordenado y el mundo como caos parecen estar enfrentándose con la clara victoria de este último. Y realmente el espíritu de lo carnavalesco nos serviría para analizar muchas instancias de la pintura, incluso obras maestras como algunas de las cuales están contenidas en este museo, como incluso las obras del Bosco, que también están regidas por este principio de la inversión y de la conjunción de opuestos. Todo este acervo cultural de carnaval en Alemania, y este acervo biográfico de su juventud como una especie de carnaval ininterrumpido, como una experimentación con la realidad alterada, con la percepción alterada, con pensar en lo absurdo, en lo imposible. Todo este acervo estaría sin duda presente cuando en el Museo de Lille, en 1982, Sigmar Polke se encuentra con el cuadro de las viejas de Goya y queda fascinado por esta pintura. Polke, sabemos, se comentó también en la conferencia de Gloria Moure, que quedó muy fascinado por este espacio de fondo, donde no se sabe muy bien lo que hay y que además parece también el terreno de Saturno. Recordamos que era el dios cuyo reinado se buscaba recrear en las Saturnales. Sabemos también que Polke realizaría fotografías del cuadro de Goya y haría a su vez fotocopias en las cuales aparecerían formas fantasmagóricas generadas por la propia técnica y que siguen un principio parecido al que en el siglo XIX hacía que surgiesen imágenes que parecían de fantasmas en la fotografía. Pero la fascinación de Polke era una fascinación que también se revelaba como algo relacionado con una intuición, y es que, como hemos comentado, como ya se ha comentado en el ciclo, Goya en realidad estaba pintando sobre un lienzo ya usado, lo cual quedó revelado a través de la radiografía del cuadro, y en este lienzo ya usado lo que se representaba era una resurrección. Es decir, este cuadro ya tiene capas en sí mismo, y en este cuadro la muerte, la vejez, parecen superponerse como una máscara por encima de una imagen de resurrección. Bueno, Polke también estaba respondiendo a una iconografía que resonaba con su propio trabajo previo, tanto en la fotografía y en esta imagen que tomada fotográficamente en Palermo en 1976 encontramos una sorprendente similaridad una sorprendente similitud con respecto a la imagen de las viejas de Goya. Y también había repetido el motivo de la calavera en distintos ejemplos de su obra pictórica, como también en esta otra obra realizada junto con su colaborador Akim Dukow, donde encontramos un trampantojo en el cual la mujer que se está arreglando, mirándose al espejo, contemplada de lejos, constituye una calavera, ¿no? Es un motivo clásico de una vanitas que nos recuerda que la muerte es inevitable, que la belleza es pasajera, que la juventud es solo un instante y que al final pues, todos seremos una calavera y todos seremos muerte.
Pero yo propongo también en esta conferencia, o digamos que un poco la tesis, el hilo conductor que subyace a esta charla, es que a Polke probablemente también estaba conectando con el fenómeno carnavalesco que había interesado enormemente a Goya y que supone también una de las claves de interpretación del mundo goyesco, del universo goyesco, como habían demostrado también autores como Stoichkitza y Ana María Koderk en su libro, y que refiere a una interpretación del carnaval que es una interpretación del todo menos frívola. Es el carnaval como una interpretación de lo absurdo del mundo, también de la ciclicidad de las cosas, de cómo continuamente lo que está arriba pasa a estar abajo en una especie de tambaleo perpetuo, que por otro lado también refleja la percepción de Goya en su momento histórico, un momento enormemente convulso de revolución, de guerras, de cambios sociales, en los cuales el artista se había implicado en un primer momento con ilusión y que después ya estaba viviendo como algo incontrolable y como algo que le hablaba de un gran sentimiento de absurdo de la naturaleza humana. Polke trabaja con un grabado de Goya en este cuadro, titulado Así se sienta uno correctamente, So sitzen Sie richtig, nach Goya. Está, de hecho, reconociendo que está trabajando a partir de Goya en este cuadro y está combinándolo también con imágenes de Max Ernst y añadiendo también su motivo de la serpiente, que aquí parece casi como una firma del artista como ente serpenteante. Pero Polke probablemente también conectaba con esta interpretación que está también presente en Goya de lo carnavalesco y el mundo al revés, relacionado con el cambio drástico y repentino de una sociedad. En ese sentido, encontramos ecos del artista español en un ciclo de pinturas que realiza Polke acerca de la Revolución Francesa, que es un tema que llevaba interesándole mucho tiempo, pero que va a dedicarse a él en exclusiva prácticamente desde 1988 y hasta 1989, coincidiendo con el incipiente aniversario de la Revolución Francesa de 1789 a 1989. En torno a la Revolución Francesa, Polke trabajaría con grabados del siglo XVIII, grabados tanto pertenecientes a facciones revolucionarias como contrarrevolucionarias, y generaría una serie de imágenes en las cuales a veces encontramos una cierta ambigüedad, como esta imagen en la cual parece haber pasado por la trama fotomecánica y por su característico sistema de capas y de transparencias, una imagen de las mujeres acudiendo a tomar Versalles. Y en otras ocasiones aparecen escenas de enorme violencia, como estas cabezas cortadas que toman el título de Liberté, Égalité, Fraternité, cabezas cortadas por la guillotina, que ha pasado a convertirse en uno de los elementos que asociamos a la Revolución Francesa. Esta serie, no es de sorprender, fue expuesta en el Museo de la Revolución Francesa en Francia y su comisario, Alain Chevalier, el comisario de esta muestra, destaca cómo en realidad en estas obras hay muy pocos ejemplos que hablen de una visión luminosa y más bien encontramos estas visiones de violencia, de absurdo y a veces también visiones milenaristas. Saben que la tradición milenarista es una tradición que tiene una tradición muy antigua, que considera que en el año 1000, o en sus distintas manifestaciones de miles de años, se produciría una destrucción del mundo tal y como lo conocemos, de la cual solamente se salvarían los justos. Aquí es la gran pregunta, ¿quiénes son los justos? Y es por eso que los movimientos milenaristas tendieron a ser muy violentos. Y los justos se salvarían y formarían parte de un nuevo mundo reformulado a partir de la nueva ciudad de Dios. Sigmar Polke dedica uno de los cuadros de su ciclo de la Revolución Francesa a Nostradamus, donde utiliza dos de los versos de un libro de Nostradamus, que es el Libro de los Siglos, de 1555,
que es un libro que funciona a partir de quatrains, que eran un tipo de versos, y en estos quatrains que está utilizando, se los voy a leer. El número 20 es: por la noche vendrá a través del bosque de Reims, dos parejas, ruta rotonda, reina, la piedra redonda, el monje rey en gris en Varennes, elegido capel, causa tempestad, fuego, sangre, rebanada. Un poco críptico. El siguiente es: la única parte afligida será mitrado. Volver conflicto, pasar sobre el título, por 501 a traicionar, se titulará Narbona y Salces, tenemos aceite para cuchillos. Estos dos quatrains que está utilizando Polke en esta imagen no han sido escogidos al azar, sino que son unos versos que en su momento fueron interpretados como una profecía de la Revolución Francesa, por dos motivos. Uno, porque aparece la palabra Varennes, y en 1791 la familia real francesa trató de huir en la famosa fuga de Varennes, aunque sin éxito. Y dos, porque el arresto del rey Luis XVI tuvo lugar en la casa de un tendero que se llamaba Sos, que es otra de las palabras que aparecen en los versos de Nostradamus. De nuevo encontramos una inversión de las palabras que de nuevo aparecen en este motivo carnavalesco de darle la vuelta a las cosas. Otras imágenes del ciclo de la Revolución Francesa, como este juego de niños, encontramos títulos en francés que se refieren a esta situación francesa, ¿no?, del conflicto revolucionario, muestran a niños jugando con las cabezas cortadas. Aquí hay como un jardín dieciochesco, este es quizás el cuadro más conocido de la serie, y aquí encontramos a un niño y aquí otro niño, y este niño tiene una cabeza cortada en la mano. Polke, como decíamos, trabajó con fuentes tanto revolucionarias como contrarrevolucionarias, y en este retrato de la familia real está trabajando a partir de un grabado antimonárquico en el cual la familia real aparece animalizada como si fuesen una suerte de monstruos. Aquí vemos a la reina, vemos a los hijos y vemos al rey, aquí como un pavo. Y en esta representación hay aquí una especie de diálogo, casi como un protocómic, en el cual el sans-culotte, que es esta figura del revolucionario, dice: malditos animales, les engordamos con nuestra sangre y quieren cortarnos el cuello. Entonces el pavo, que representa al rey, un pavo con cabeza humana, dice: ven a ayudarme, Lafayette, o si no, me llevarán a la guillotina. Y la loba, con pelo de serpientes, que es María Antonieta, dice: malditos jacobinos, han acabado con todos nuestros planes. Los lobeznos, que son sus hijos, dicen: van a ser devorados muchos polluelos. La animalización y el disfraz animalesco es un componente clásico del carnaval, y un poco más tarde volveremos a hablar de esta cuestión de la animalización, del carnaval y la Revolución Francesa y cómo estos tres elementos están unidos. Cuerpos cercenados, imágenes animalizadas, animales convertidos en personas. Esta serie de violencia irracional y de absurdo no puede dejar de recordarnos a Goya y en particular a sus Desastres de la guerra, donde de nuevo vemos a animales antropomórficos como este lobo en Esto es lo peor, o cuerpos histriónicamente desmembrados como Esto es peor, en la placa 37. Pero en Polke encontramos también un énfasis del absurdo, un énfasis de la inversión, que nos remite también a otra tradición cultural fuertemente ligada a la del carnaval y lo carnavalesco, que es la tradición del mundo al revés. Precisamente titula Le Monde à l'envers, El mundo al revés, a este cuadro que pertenece a la serie de la Revolución Francesa, y en el cual está tomando como motivo una representación conocida como el mundo al revés. La representación del mundo al revés tiene gran antigüedad, pero se formaliza fundamentalmente en el siglo XVI a partir de la multiplicación de una serie de grabados con motivos de inversión que alcanzaron una gran difusión y que en distintos idiomas se titulaban de manera equivalente como el mundo al revés. Aquí vemos, por ejemplo, un animal
que el carro tira de él en vez de ser al revés. Vemos aquí un mapa invertido. Vemos aquí unos peces que están pescando a los pescadores. Vemos aquí unos seres humanos que están arando la tierra y que un animal está manejando el arado. Toda una serie de inversiones que tienen un sentido lúdico y que van a desarrollarse a partir de una multitud de ejemplos. Aquí vemos cómo este discurso se relaciona con imágenes muy similares a lo largo de toda Europa, aunque van variando los títulos. Aquí es The World Turned Upside Down. Aquí vemos, por ejemplo, a unos caballos haciendo un torneo, peleándose con espadas y están cabalgando encima de unas personas. Y no quería dejar de destacar, porque me parece precioso, este mundito al revés, ¿no? Como título casi icónico de la serie, esta bola del mundo colocada al revés y como síntesis de lo que está pasando en todas estas imágenes. Encontramos estas escenas también en el contexto español. Aquí vemos, por ejemplo, esta AUCA del mundo al revés del siglo XVI. Y como las imágenes son muy pequeñas, voy a ampliar algunas escenas que refieren al tipo de situaciones que se están produciendo en el mundo al revés, en el cual se invertían todas las relaciones y jerarquías normales o habituales, y los ratones se comían a los gatos, los hijos azotaban a los padres o los alumnos a los profesores, la liebre atrapaba al cazador. Aquí vemos en un contexto alemán cómo un árbol está cortando a un ser humano, y aquí dice: cae a través de la violencia de las sierras y las hachas el fresco y alegre bosque libre. Qué maravilla cuando al fin el árbol se venga y su asesino es cortado en pedazos. El mundo se invierte. O vemos también otras imágenes en las que, por ejemplo, los animales están asando a las personas. Hay también otros ejemplos como el que ya habíamos comentado, los pescadores sacados del agua por los peces, la mujer pegando al marido, el buey matando al carnicero, el pobre dando limosna al rico. Y bueno, por lo general, el rey guiando al campesino a caballo, los peces volando, el ganso metiendo al cocinero en la olla, y así en una profusión aparentemente interminable, que no funcionaba por sí sola, sino que también tenía anclaje en tradiciones milenaristas, en cuentos populares o también en teatro popular o canciones satíricas. Seguramente recordarán la canción infantil de Por el mar corren las liebres, ¿no? Ahora que vamos despacio vamos a contar mentiras, por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. Es una manifestación patria y que sigue perviviendo en el tiempo de estas tradiciones. Por lo general, este tipo de inversiones constituía una inversión de la relación habitual de jerarquía o de depredación, como por ejemplo cuando te comes un animal, o incluso ambas. Eran representaciones de la venganza de los desvalidos. Y, por tanto, no es tampoco de extrañar que estos tropos se retomasen en el contexto de insurrecciones y de revoluciones como la propia Revolución Francesa. Polke trabaja con uno de estos ejemplos, un ejemplo francés, que es del mundo al revés, el Nouvelle Imaginerie de L'Épinal, del siglo XIX, y va a tomar, oscureciéndolos, camuflándolos, haciéndolos casi indistinguibles, 4 de los motivos que aparecen en esta representación. Vemos aquí gran revolución en el corral, la cocinera es perseguida por el gallo que le corta el cuello, hace fricasé con ella y todas las aves se dan un festín. O esta otra escena, aquí están los hombres atados al establo y comiendo heno, Gros Jean le Boeuf, que es como el gran Jean la vaca, fumando su pipa, se acerca al establo para ver cómo está su ganado. Aquí el lobo se ha convertido en pastor y en el mejor amigo de las ovejas, vigila su rebaño para protegerlo de los perros, que se han convertido en malos súbditos y bribones. Y aquí Jean-Nicolas, enganchando su burro al revés, afirma que así es más fácil conducir y va mucho más rápido. Estas imágenes las introduce Polke en estas circunferencias, como si fuesen cada una de ellas un mundo al revés. Pero, como decíamos, la relación con la temática de la Revolución Francesa no es una relación arbitraria,
ya que tampoco es una relación accidental, ya que teniendo en cuenta este sentido de ruptura de las jerarquías y de toma de poder por parte de quien no la tiene, no es de extrañar que la Revolución Francesa fuese leída en clave de mundo al revés. Y aquí vamos a citar de nuevo a los investigadores Stoikitsa y Koderk para decir cómo hay una interpretación de la Revolución Francesa que puede aplicarse también a otros conflictos. La misma revolución puede a su vez tornarse en carnaval al intentar recuperar los elementos simbólicos necesarios para su propia celebración. Debemos señalar que durante la Revolución Francesa se pone de manifiesto, de manera exacerbada, que la caída del antiguo régimen sigue un ritmo cercano a los antiguos ritos terminales. Podemos advertir señales de este derrape o de esta caída en las formas que reviste la violencia, que de simbólica se transforma en real sin perder nada de su forma ritual. Y bueno, de hecho, la cuestión del monarca a punto de perder su poder es uno de los papeles esenciales que se representan en el carnaval. Y la carnavalización de Luis XVI va a ser el tema de múltiples representaciones durante la Revolución Francesa, en las cuales abunda la cuestión de la derrisión por la pérdida de la corona. A menudo se representa al rey con la cabeza desnuda y en algunas ocasiones incluso se lleva esta inversión al punto extremo de vestir la cabeza del rey con un gorro frigio, es decir, con un gorro revolucionario. Es un disfraz en el cual el distintivo del poder histórico, la corona, es sustituido por un gorro frigio, y este salto de la monarquía a la república es interpretado por estos autores como un salto que se asocia a esta inversión del carnaval y algo que relaciona de manera ambivalente la violencia representada, la violencia simbólica, con la violencia real, convirtiendo el carnaval en una pura metáfora. Decíamos que los disfraces animalescos son un elemento recurrente del carnaval y aquí vemos a la familia real animalizada en esta imagen que había tomado Sigmar Polke. Y de hecho, los caprichos de Goya también han sido interpretados en esta tradición del mundo al revés, puesto que retoman muchos de los tropos de esta representación en gran medida codificada. Se ha señalado cómo los caprichos de Goya estaban directamente relacionados con el carnaval y, de hecho, el artista aragonés retrasó el momento de su puesta a la venta para que coincidiese con esta fiesta, pero también estos grabados se relacionan, como hemos comentado, con el mundo al revés. Vemos algunos de los tropos habituales del mundo al revés que ya hemos encontrado en otras representaciones, como el animal cabalgando a la persona. Aquí, en este caso, unos burros, que también serán un elemento reiterado para el artista español. Vemos también cómo lo que está abajo pasa a estar arriba y lo que está arriba pasa a estar abajo, como en este ya tienen asiento, estas mujeres sobre las cuales se está sentando una silla. Está también el tropo del maestro ignorante, en este caso vemos al animal enseñando a otro animal con el título de Si sabrá más el discípulo, o también el tropo del doctor que deja morir a su paciente en este De qué mal morirá, que también forma parte de los caprichos, o también elementos que también son muy habituales en el caso del mundo al revés, que tienen que ver con la inversión de géneros, que es algo que también se relaciona mucho con el carnaval, ya que el carnaval es un periodo de travestismo en el cual a menudo los hombres se disfrazan de mujeres, sin que esto tenga mayor continuación necesariamente el resto del año. Y aquí vemos, por ejemplo, a un hombre manejando el hilar, manejando la lana, lo cual remite a la representación del hombre al hombre hilando, que forma parte de los tropos del mundo invertido. O aquí esta mujer acicalando a un hombre que queda aquí de alguna manera emasculado a través de la cosmética y a través de una situación de roles invertidos en los que las majas están tomando una posición de quizás demasiado poder, feminizando al hombre.
Sin embargo, decíamos que esta representación del mundo al revés que hace Polke tiene lugar en 1989 y a finales de 1989 precisamente el mundo dará un nuevo vuelco. En 1989 tiene lugar la caída del muro de Berlín, este muro que Polke con su familia había cruzado ilegalmente años antes y que supone de nuevo una ruptura radical y una caída repentina de un orden establecido, además de suponer bastante literalmente que algo que está erecto pase a ser horizontal, ¿no? Que lo vertical pase a ser horizontal. Y de hecho este aspecto está evocado en el propio nombre de la caída del muro de Berlín. Por otro lado, si bien estas pinturas, y en particular la pintura del mundo al revés y la interpretación carnavalesca del mundo, en Polke va a tomar sentidos nuevos a partir de este nuevo cambio social, el tiempo subvertido es algo que formaba parte ya de la trayectoria de Polke y lo seguirá formando hasta el final, ya que con sus múltiples capas estéticas y temporales llevaba mucho tiempo desafiando una interpretación lineal de la historia. Jean-Pierre Kricki lo sintetiza así. Esta superposición de las imágenes, que sitúa al artista tanto del lado de las pinturas rupestres como del lado de una transición de cine, tiene unas implicaciones que son sobre todo de orden temporal. La cronología, la narración y el aspecto duracional de nuestra percepción se ponen patas arriba. Ni que decir tiene que la relación de Polke con la historia del arte, que se ha convertido para él en una especie de segunda naturaleza, es indisociable de este tipo de impulso estratificador. Y es por esto que pueden coincidir los carnavales de la contracultura con el carnaval goyesco, el mundo invertido de la Revolución Francesa con el vuelco político producido por la caída del muro de Berlín. El tiempo no es lineal, sino que tiene agujeros que convocan a distintos periodos históricos a coincidir en diferentes momentos y Polke, con su superposición de capas y su conjunción de momentos históricos, ha sabido darle una imagen para que podamos verlo más claramente. Gracias.